expresión que está dando uno. Eso permite que yo mezcle una cantidad de estos actos dentro de otro tipo de texto y no necesariamente tengo que decir, es que este es un párrafo de numeración, es que este es un párrafo de argumentación, este es de causa y efecto. No, es que cuando yo escribo, pienso, hablo, estoy realizando todas estas actos que voy tejiendo para que el texto tome esa característica que llamamos textura, que es lo que hace que uno vea que aquello configura cohesivamente una unidad porque se apoyan los actos entre sí. Ahora, que es pedagógicamente interesante y bueno que los muchachos piensen que están haciendo un párrafo de enumeración, un párrafo de secuencia, un párrafo, pero luego uno lo lleva a que esos son actos que puede combinar para formar textos más complejos, más completos. Pero no hay que pensar, no es un párrafo es eso, no. El párrafo toma una idea y la desarrolla, pero para desarrollarla ya dijimos, y ya lo mostramos aquí en el mapita ese, en el esquema que vimos allí. Hay una idea central, en torno a ella va tejiendo otras ideas y va metiendo actos y formas y tonos y todo lo que quiera para que el texto tome la forma y el sentido que debe tomar. Estos son actos en realidad. Y eso es lo que hace, no sé, lo que se está diciendo, profe, que cuando yo voy a hacer un resumen, la importancia de tener claridad respecto a ese tipo de actos, porque yo podría hacer el resumen de este texto iniciando que el autor hace una descripción de unas escenas y ya, no necesito, porque muchos no saben no sabrían cómo hacer el resumen de ese primer y terminan copiando lo mismo. ¿Cuál es el acto discursivo que el autor ha utilizado allí? Y es allí lo que hay que enseñar al estudiante. No se trata de volver a escribir eso. ¿Cuál es el acto? Entonces, el autor describe una escena, ahora que ya quiera ir a lo original. El texto. Ajá. Entonces hay un resumen pragmático, hay un resumen temático, hay un resumen de distintas naturalezas. Pragmático, temático. Son elementos para que la gente piense. De gusto, como habíamos hablado también, ¿no? No es tanto de gusto, hemos hablado de interés y de importancia temática. Lo otro es la parte pragmática que yo tengo que descubrir, recuperar para poder interpretar el texto. Porque no es solamente idea lo que yo resumo y lo que me va a permitir interpretar, porque puede haber una crítica, pero no es simplemente resumir la idea. Es decir, critica a fulano cuando él afirma, sostiene o propone. Es decir, en toda la parte pragmática, los actos que se realizan, se necesitan para comprender un texto. No, cuando hace una descripción que no es clara, tú puedo utilizar, hacer mi punto de vista así. Eso me parece súper interesante trabajarlo con los estudiantes porque ahí aborda más el texto. La pragmática ayuda a interpretar, no tanto a comprender las ideas, pero sí a tomar posición e interpretar respecto a lo que el autor está diciendo. Claro, dar el sentido, es que ese es el sentido del texto. Ahí está la significación, que son las expresiones, lo que representa eso en términos de idea. La significación, ahí está significado. Ahora el sentido. Sí. Y el sentido lo da lo pragmático. ¿Qué busco con eso? Sí. ¿Qué establezco con lo que hago? Es decir, ahí está nuestro amigo Austin en acción. Reconoce, sí, decir es hacer. No solamente es expresar ideas, sino realizar una serie de actos. Y eso es importante en la comprensión de lectura y en la producción de texto para que lo entiendan. Aquí nosotros tenemos entonces la estrategia que sigue la autora, en este caso, arranca con el título. Es decir, ella es comunicadora. La imagen es muy importante, la imagen visual es muy importante para ella. Y eso es lo que está tratando de hacer, es representar el mundo del cómic para relacionarlo con la idea de la guerra y la paz. Entonces abre con un título en el que uno inmediatamente ve
ave, César, ave, ave, no se imagina ya César allá en el estrado y los soldados así aclamando, la multitud. Inmediatamente surge esa imagen y eso es importante allí. Y luego viene la anécdota que está contando allí. Le afirma el comandante que la páprica que cuando un tímido romano le pregunta, pero está representando una escena que es un poquito anecdótica, pero inventada, ficción, para luego entrar a describir. Pues ahí describe una escena o qué sé yo, varias. Mire que la idea está en el segundo, comenzando el segundo paso. Sí, por eso es la que quiere desarrollar. Pues todo eso es el preámbulo para entrar a la afirmación, a la tesis de esto que podríamos llamar un párrafo complejo, que es la caricatura política es un arma de guerra. Y explica cómo, por qué, quién, personajes, autores, escritores, comiqueros. Bueno. Aquí hay algo interesante, siempre me llama la atención este tipo de texto. Está el título nos lleva como la gran multitud, pero luego en esa multitud los ojos se van a un par de personajes. Uno le pregunta, uno está diciendo, si quiere la paz, prepárate para la guerra, y el otro tímido le está preguntando, está hablando de un tímido romano, ¿sí? Entonces está esa figura de poder, y luego está ese enfoque cuadrícula, casi que a cuadrícula. Entonces nos lleva de una imagen amplia, ¿sí? Exactamente, y la va dando, llevando a los dos personajes, y luego a cada una de las viñetas. Las viñetas que nombra allí. Me pareció muy chévere escucharlos porque yo en todo eso lo pensé. Y mire, eso voy a decir yo. Y allí habla el literato. ¿Todo eso qué? Una panorámica. En todo lo que estás diciendo, yo no lo pensé. Exacto, cuidado. Es que no lo pensaste, pero el efecto que logras en el lector es lo que nosotros estamos... Sí, por eso que eso me impacta porque digo, verdad, sí. Pero quiere decir que está siguiendo una estrategia muy efectiva, aunque inconscientemente. ¿Cómo sería si fuera más deliberada? Hay que Lo que hacerlas están haciendo. conscientes. Y eso es lo que busca uno en los estudiantes. Sí. Que no hagan espontáneamente, ingenuamente las cosas, sino que esa conciencia se frena para que saquen a relucir las mejores galas, no los galos, las mejores galas. Y mire que este lector es un literato. ¿Cuál lector? Ricardo. Él es literato. El literato. Yo soy un pobre La mirada que lingüista. da Ricardo es una mirada de mucho de literatura, ¿no? Pues claro. Y ella es Y comunicadora. ella es comunicadora. Y aquí están los otros literatos que nos remitieron al cine. Aquí está y uno que nos mandó a Carlos V, ¿qué era? Enrique V. Se lee y se escribe con lo que no tiene. Allí, que es lo que nosotros hacemos con los chicos, empezando por nosotros. Al leer, nosotros vamos viendo unas marcas que va dejando, que llaman marcas textuales, que va dejando y nos vamos ubicando allí. Esta marca es más fuerte, se está haciendo énfasis, ¿sí? Para poder entender el texto. Y cuando le decimos a los chicos, o nosotros queremos escribir, el gran problema es de los muchachos, yo les digo, ustedes tienen ideas, ¿qué es lo que les falta? ¿Cómo expresar esas ideas? Cuando trabajamos le decimos, mira, hay este tipo de párrafo, hay estos elementos, hay estas estrategias, a ellos les va a quedar más fácil. ¿Sí? Como cuando uno dice, mira, allí tiene algún sancocho, ¿no? ¿Cómo hago el sancocho? Ahí está. ¿Cómo lo preparo? Para que quede bien, que quede rico. Exacto. Y como ellos han ido interiorizando en la lectura de esas marcas se van presentando allí de manera inconsciente, se van dando, pero luego van adquiriendo una claridad tal que ya las usa de manera deliberada. Entonces cuando arma un contraste, arma una comparación muy fuerte, si uno dice, no solamente tiene las ideas, sabe cómo utilizarlas para lograr el propósito. Ese es el conocimiento consciente de lo que nosotros llamamos la retórica. Tito, una pregunta, pero llega un momento en que, por ejemplo, Andrea, es posible que ella ya maneje de tal forma todas estas estrategias que ella ya comience a escribir de una manera inconsciente, digámoslo así, pero bien. Ella no pensó en todo lo que nosotros estamos
comentando. recuperando en el texto. Pero sí es claro que todo el ejercicio, toda la práctica empírica sus y la frutos. otra práctica ha ido construyendo una práctica teórica como la construye un niño, como la construye cualquiera. Si tú le preguntas a un escritor muy bueno qué fue lo que quiso hacer, por qué lo hizo, cómo lo hizo, seguramente no va a poder darte cuenta de todo lo que nosotros encontramos. Eso me hace acordar de una charla que ofreció Abad Faciolince, cuando un lector de él le dijo, en la obra Angosta, le preguntaba que ese salto del Tequendama, como él lo había incrustado al interior de la obra, que era magnífico, la transición entre una ciudad y el otra, el tiempo, el ritmo, el ambiente. Y él dijo, sí, ¿usted vio eso? Ah, no sé, solamente lo que pasó fue que yo estaba varado, me dijeron hay que hacer una crónica en el Tequendama, me pagaban tanto, vayan este fin de semana, yo me fui el fin de semana, me gané unos milloncitos y me pareció chévere meterlo ahí. Yo le incluí una obra que Ni siquiera estaba pensando. Claro, pero es esa visión global, integradora que tiene uno porque se acostumbra a eso. Sí. Uno como lector pienso de entrada vi una cantidad de cosas, ¿pero por qué? Porque me están presentando unas señales que yo interpreto según mi experiencia de lector, de conocedor o de lo que sea, o inquieto por alguna cosa, de todas maneras, sí, me concentro en eso y veo una cantidad de cosas. Y eso es un buen lector. El escritor, el buen escritor, nos puede pintar pajaritos de oro y nosotros nos comemos. ¿Sí? ¿Cuál pajarito de oro? Yo lo pinto. Y la crítica literaria es la que sale perdiendo. Es decir, que el escritor quiso de Dios. Es la lectura que hace. Que la que está interpretando. Andrea, La interpretación. Sí. me gustaría nos contaras un poco acerca del proceso de escritura, porque eso también dice mucho de cómo tomaste los elementos y los fuiste armando. Pues mira, esto fueron 3 sentadas. Entonces, en la primera alcancé a pensar en la imagen que yo quería decir y sabía que lo que quería decir era que esa caricatura de Julio César era una crítica de Gol. Y yo intentaba también que luego de hacer esta imagen pasara a comentar sobre caricaturistas en Colombia. Y hasta allí llegué en la primera sentada. En la segunda volví a revisar lo que había hecho antes y también intenté y revisé una cantidad de caricaturistas en Colombia, pero no sabía cómo ligar la primera idea. Y en la última dije, no, pues ya, yo no voy a hacer eso de caricaturista en Colombia o no me va a salir. Entonces traté fue de darle orden a esa primera descripción. O sea, prácticamente los 2 primeros párrafos, el primero y este segundo, hasta la mitad, salió en la primera sentada. Pensar que iba a decir y arreglar unas cosas en la segunda y concluirlo ya en la tercera. Andrea, y de una, cuando nos pusieron la tarea, de una, Sí. tu deseo y tu, o sea, Sí, porque, lo que te movió fue hacerlo con esta. Sí, desde el principio porque a mí me gusta mucho la caricatura de Asterix y Obelix. En mi casa además tengo los afiches hablando en latín. Se hablan en latín, pero no sé si Experiencia. Es su sabiduría, es su... Sí. Ahí de pronto, Andrea, cuando pasan a los colombianos, no sé, Rendón, Claro, pero no pude ligar la idea de Julio César con la caricatura que, o sea, no pude, no fue por tiempo, no la pude armar. que de pronto los colombianos no han tratado de estos asuntos en la manera como tú lo tenías anotado. Pues porque Son es que en europeos. estas caricaturas es donde hablan en latín, entonces por Claro. eso fue que recordé. Claro, ahora fíjense cómo es toda la conexión en la generación de sentido de un texto. Es a partir de la experiencia personal, algo que le disparó por allí y uno lo recoge. En el párrafo anterior, el que vimos en la clase anterior, la inspiración era la Biblia. ¿Por qué? La Biblia, la Santa Biblia. Sí, claro. Sí, se está quedando que santa. ¿Por qué? Aunque se demore un poquito. Es su visión del mundo. Eso viene de esa Su bagaje. fe, de esa creencia, de toda esa parte religiosa que vive la autora de ese párrafo. Esa es la marca textual Sí. que me permite identificar a mí
cuál es el sentimiento y cuál es el enfoque ideológico que tiene el autor. Claro. Entonces, allí no Que está lo mal, mueve. y ella no debería haber escrito ¿cómo es que tú le dijiste, profe? El Antiguo Testamento. No, porque si escribía esa palabra, no dejaba entrever su ideología. Claro. Allí su ideología es clara cuando plantea Santa la Biblia. Santa Biblia. Y, o sea, estamos haciendo el ejercicio de mirar un poco, de poder tomar. Y aquí está el entrecruce ¿Ah? de lo que hemos hablado de las ideas propias y las ideas ajenas. Claro. Como hay una propuesta de escritura, hay una idea muy personal, a partir de una experiencia, de una práctica, pero luego la relaciona con unas ideas ajenas y logra construir un texto propio. Sí. Eso es lo que hay que A buscar. partir de otros textos, más su idea, absolutamente todo. Desde cómo el latinajo la dispara Sí, otra vez a las caricaturas. De Abra Sí, Racuzzi. ilustración, la caricatura. ¿Dónde he escuchado yo eso? ¿Dónde lo he leído? Sí. La cuestión. Muy bien. Sí. No sé qué comentario, qué crítica